¿Alguna vez has mirado el mundo a tu alrededor y te has preguntado por qué la injusticia parece ganar? ¿Por qué Dios guarda silencio cuando más lo necesitamos? La historia del profeta Habacuc comienza exactamente ahí, en la duda, en el dolor y en la incomprensión. Habacuc no fue un hombre que fingió tener todas las respuestas. Fue alguien como tú y como yo, que se atrevió a hablar con Dios cuando el corazón estaba cansado y la fe parecía tambalearse. Vio violencia, vio corrupción, vio sufrimiento y se atrevió a preguntar, ¿hasta cuándo? Pero esta no es solo una historia de preguntas, es una historia de transformación, porque en medio del caos, Habacuc descubre una verdad que cambia todo. La fe no elimina los problemas, pero nos enseña a vivir incluso cuando todo falla. Quédate, porque esta historia bíblica no solo habla del pasado, habla de tus luchas, de tus silencios y de una esperanza que sigue viva hoy. Antes de empezar, quiero invitarte a ser parte de esta historia desde ahora. Suscríbete al canal y deja un comentario aquí abajo escribiendo: "Yo confío, aún en el silencio". Con ese simple gesto, estás ayudando a que este video llegue a muchas más personas que hoy necesitan escuchar esta historia y encontrar esperanza. Tu suscripción y tu comentario hacen que este mensaje no se quede aquí, sino que siga tocando corazones. Ahora sí, respira profundo y acompáñame en esta historia. 1. Un profeta en tiempos de injusticia. La historia de Habacuc comienza en uno de los periodos más oscuros del reino de Judá. No era un tiempo de guerras visibles ni de invasiones inmediatas, pero sí un tiempo de profunda decadencia interior. La injusticia se había vuelto normal, la violencia se toleraba y la ley de Dios ya no guiaba la vida del pueblo como antes. Judá seguía existiendo como nación, el templo aún estaba en pie y los rituales religiosos continuaban. Pero el corazón del pueblo estaba lejos de Dios. Los poderosos abusaban de los débiles, los jueces torcían la justicia y el mal parecía avanzar sin oposición. El pecado ya no causaba escándalo, causaba costumbre. Es en este escenario donde aparece Habacuc. A diferencia de otros profetas, la Biblia no nos dice de dónde venía, quiénes eran sus padres ni cómo fue llamado. Y ese silencio es importante. Habacuc no se presenta como una figura pública poderosa, sino como un hombre sensible al dolor de su tiempo. Alguien que veía lo que otros preferían ignorar. Habacuc no observaba la injusticia desde lejos. La vivía. Veía cómo el justo sufría y el mal prosperaba. Veía cómo la violencia quedaba impune y cómo el nombre de Dios era usado pero no respetado. Esa contradicción lo desgarraba por dentro. No era indiferente, no se había endurecido. Sentía profundamente. Y precisamente por eso, no se conformó con el silencio ni con explicaciones fáciles. Su historia no comienza con un mensaje al pueblo, sino con un conflicto interno. ¿Cómo puede Dios permitir que esto continúe? Este contexto es clave para entender todo el libro de Habacuc. No estamos ante un profeta que habla desde la comodidad, sino desde la tensión entre la fe y la realidad. Cree en Dios, pero no entiende lo que ve. Ama la justicia, pero vive rodeado de injusticia. Así, en un tiempo donde muchos se habían acostumbrado al mal, Habacuc decidió mirar de frente la realidad y llevar sus preguntas directamente a Dios. No huyó, no se resignó, no cerró los ojos. Su historia comienza con una mirada honesta al mundo y con un corazón dispuesto a buscar respuestas. Y desde esa realidad dura y dolorosa, empieza a levantarse una de las conversaciones más profundas y sinceras de toda la Biblia. Porque cuando la injusticia domina y el silencio pesa, Dios aún escucha al que se atreve a preguntar con fe. 2. El dolor de ver un pueblo que se aleja de Dios. A medida que Habacuc observaba la realidad que lo rodeaba, su dolor se hacía cada vez más profundo.
No era un sufrimiento superficial ni una queja pasajera. Era la angustia de alguien que ama a su pueblo y ve cómo se destruye desde dentro. Habacuc veía cómo Judá se alejaba de Dios paso a paso. No fue un abandono repentino, sino un proceso lento y peligroso. Primero se relativizó la verdad, luego se toleró la injusticia y finalmente el mal se volvió normal. Lo que antes causaba vergüenza, ahora se justificaba sin pudor. El profeta veía cómo los poderosos oprimían a los débiles, cómo los jueces dejaban de ser justos y cómo la ley de Dios ya no tenía fuerza. La violencia crecía, el abuso se repetía y los inocentes sufrían. Y lo más doloroso era que Dios parecía guardar silencio. Ese silencio pesaba. Habacuc no entendía cómo un Dios justo podía permitir que la injusticia avanzara sin freno. No dudaba de la existencia de Dios, pero sí luchaba con la forma en que Dios estaba actuando, o aparentemente no actuando. Su fe no era fría ni distante, era una fe que sentía, que dolía. A diferencia de muchos, Habacuc no se acostumbró al pecado. No lo aceptó como algo inevitable. Le dolía ver a su pueblo alejarse de Dios, porque sabía que ese camino siempre terminaba en destrucción. Sabía que cuando una nación pierde el temor de Dios, pierde también su rumbo. Este dolor no lo llevó a la amargura, sino a la reflexión. Habacuc entendía que ignorar la realidad no la cambiaría. Callar no traería justicia. El sufrimiento del justo y la prosperidad del malvado no podían quedar sin respuesta. Su corazón estaba dividido entre lo que sabía de Dios y lo que veía con sus ojos. Sabía que Dios es santo, pero veía un pueblo impuro. Sabía que Dios es justo, pero veía injusticia. Esa tensión interior marcó profundamente al profeta y lo empujó a hacer algo que muchos temen hacer: hablar con Dios con total honestidad. Así, el dolor de Habacuc no fue estéril. Fue el inicio de un diálogo sincero, profundo y transformador. Porque cuando el pueblo se aleja de Dios y el justo sufre, Dios permite que surjan voces que no se conforman con el silencio. Y ese dolor acumulado, esa carga en el corazón del profeta, pronto se convertiría en una pregunta directa al cielo. Una pregunta que daría inicio a una de las conversaciones más impactantes de toda la Biblia. 3. La primera queja de Habacuc a Dios. Con el corazón cargado por todo lo que veía, Habacuc hizo algo que pocos se atrevían a hacer. Habló con Dios sin máscaras. No llevó un discurso preparado ni palabras religiosas vacías. Llevó su dolor tal como estaba. Su historia da un giro decisivo cuando decide convertir la angustia en oración. Habacuc no gritó al pueblo, gritó a Dios, y su clamor fue directo, honesto, casi desesperado. Le preguntó cuánto tiempo más tendría que clamar sin recibir respuesta. Le preguntó por qué Dios le permitía ver injusticia, violencia y destrucción sin intervenir. No cuestionaba la existencia de Dios, cuestionaba su silencio. Esta primera queja nace de la fe, no de la rebeldía. Habacuc sabía quién era Dios. Precisamente por eso no entendía lo que estaba ocurriendo. Si Dios es santo, ¿por qué tolerar el mal? Si Dios es justo, ¿por qué el justo sufre y el impío prospera? Estas preguntas no eran filosóficas, eran vividas. El profeta veía cómo la ley perdía fuerza. La justicia ya no protegía al inocente, los culpables no eran castigados, y en medio de todo, Dios parecía distante. Ese contraste le dolía profundamente. Habacuc no aceptaba una fe superficial que fingiera que todo estaba bien. Su queja revela algo muy humano. Creer en Dios no significa dejar de sentir dolor. Al contrario, la fe verdadera siente más, porque espera más. Habacuc no se conformó con explicaciones simples ni con resignación. Sabía que Dios escucha y por eso habló. Lo notable es que Dios no rechaza esta queja.
La Biblia no presenta a Habacuc como irreverente, sino como valiente. Valiente por llevar sus dudas a Dios en lugar de esconderlas. Valiente por confiar en que el silencio de Dios no significaba ausencia. En este punto, la historia nos enseña algo esencial. Dios no teme nuestras preguntas cuando nacen de un corazón sincero. Habacuc no pierde la fe por preguntar, la profundiza. Su queja no rompe la relación con Dios, la inicia de una manera más real. Así comienza el diálogo que definirá todo el libro. Un diálogo donde el profeta habla desde el dolor y donde Dios, en su tiempo, responderá de una forma que Habacuc jamás habría imaginado. Porque cuando alguien se atreve a hablar con Dios con honestidad, la respuesta puede cambiarlo todo. 4. La honestidad de una oración sin máscaras. La oración de Habacuc no fue elegante ni cuidadosamente adornada. Fue honesta, y esa honestidad marcó la diferencia. Habacuc no intentó impresionar a Dios con palabras bonitas. Le habló desde la herida, desde la confusión, desde la fe que lucha por entender. En tiempos de crisis, muchos esconden sus dudas por miedo a parecer débiles. Habacuc hizo lo contrario. Se presentó delante de Dios tal como estaba, con preguntas incómodas y con un corazón cansado de ver injusticia. No disimuló su angustia, ni fingió una paz que no sentía. Su oración fue real. Esto es clave para comprender su historia. Habacuc no estaba rebelándose contra Dios, estaba confiando lo suficiente como para hablarle con franqueza. Sabía que Dios es justo, santo y poderoso. Precisamente por eso, necesitaba entender por qué la realidad parecía contradecir esas verdades. Su oración no buscaba ganar un debate, ni exigir explicaciones como quien reclama un derecho. Buscaba comprender el corazón de Dios. Habacuc no acusó a Dios de injusto. Expresó su desconcierto ante lo que veía. Esa diferencia es profunda. Hay preguntas que nacen de la incredulidad y otras que nacen de una fe que se niega a rendirse. La Biblia nos muestra que Dios no rechaza este tipo de oración. Al contrario, la acoge. La honestidad abre un espacio donde la relación se vuelve más profunda. Habacuc entendió que callar por miedo no fortalecería su fe. Hablar con sinceridad, sí. Esta oración sin máscaras también revela el carácter del profeta. No era indiferente al sufrimiento ajeno. Le dolía la injusticia porque amaba la justicia. Le dolía el silencio porque conocía la voz de Dios. Su clamor no era egoísta. Era el clamor de alguien que quería ver a Dios actuar en favor de lo correcto. Así, la historia avanza desde la queja hacia algo más profundo. Un diálogo real entre un hombre sincero y un Dios que escucha. Habacuc no sabía aún cómo respondería Dios, pero estaba dispuesto a escuchar, incluso si la respuesta no coincidía con sus expectativas, porque cuando una oración nace sin máscaras, prepara el corazón para recibir una verdad mayor, y esa verdad estaba a punto de ser revelada de una forma que sacudiría por completo la comprensión del profeta. Antes de seguir, haz una pausa rápida conmigo. ¿Ya verificaste si estás suscrito al canal? A veces creemos que sí, y no lo estamos. Si este video está tocando tu corazón, suscríbete ahora. Y sobre todo, compártelo con alguien que también necesite escuchar esta historia. Con ese simple gesto, estás ayudando a que más personas encuentren este mensaje y a que esta historia llegue a quienes hoy más la necesitan. Un clic puede marcar la diferencia. Sigamos juntos. 5. La respuesta inesperada de Dios. Después del clamor sincero de Habacuc, llega el momento más tenso de la historia. Dios responde, y lo hace de una manera que Habacuc jamás habría imaginado. El profeta esperaba una intervención directa, quizá un llamado al arrepentimiento del pueblo o un castigo inmediato contra los injustos, pero la respuesta divina rompe todos sus esquemas.
Dios le revela que sí ha visto la injusticia, que no ha sido indiferente y que ya está actuando. Sin embargo, la forma en que actuará desconcierta al profeta. El Señor levantará a los caldeos, una nación violenta, cruel y orgullosa, para ejecutar juicio sobre Judá. No será un ajuste menor, será una sacudida histórica. Imagina el impacto de esas palabras en el corazón de Habacuc. Los caldeos no eran un pueblo justo ni piadoso. Eran temidos por su brutalidad, conocidos por su ambición y por imponer su fuerza sin misericordia. ¿Cómo podía Dios, santo y justo, usar a una nación así para corregir a su propio pueblo? La respuesta de Dios es clara, pero incómoda. Le muestra al profeta que su soberanía gobierna incluso sobre las naciones más impías. Dios no justifica la maldad de los caldeos, pero los usa como instrumento dentro de un plan mayor. La justicia divina no siempre se manifiesta como esperamos, ni en los tiempos que consideramos correctos. Esta respuesta revela una verdad profunda. Dios está obrando aun cuando no lo entendemos. El silencio que Habacuc percibía no era inacción, era preparación. Dios estaba moviendo piezas a una escala que el profeta no podía ver por completo. La historia no estaba fuera de control, estaba bajo un gobierno mayor. Para Habacuc, esta revelación abre un nuevo conflicto interior. Por un lado, se alegra al saber que Dios no ha ignorado la injusticia. Por otro, le cuesta aceptar el método. La respuesta divina no calma de inmediato su corazón, lo confronta. Y esa confrontación es parte del proceso. Aquí la historia da un giro decisivo. Habacuc aprende que la fe no consiste solo en recibir respuestas, sino en confiar cuando las respuestas desafían nuestra lógica. Dios no le promete comodidad ni soluciones simples. Le revela su autoridad sobre la historia y le invita a mirar más allá del momento presente. Así, la respuesta inesperada de Dios no cierra el diálogo, lo profundiza. El profeta entiende que caminar con Dios también implica aceptar caminos difíciles y confiar en una justicia que opera a un nivel más alto. Y esa comprensión lo llevará a formular una segunda pregunta, aún más profunda, que marcará el siguiente paso de su transformación. 6. El conflicto interior del profeta. La respuesta de Dios no trajo alivio inmediato al corazón de Habacuc. Al contrario, abrió un conflicto interior profundo. Habacuc ahora sabía que Dios estaba actuando, pero no entendía cómo podía hacerlo de esa manera. La tensión dejó de estar solo fuera, en la injusticia del pueblo. Ahora estaba dentro de él. El profeta quedó dividido entre dos verdades que parecían chocar. Por un lado, conocía el carácter de Dios, santo, justo, fiel. Por otro, había escuchado que Dios usaría a una nación aún más perversa que Judá para ejecutar juicio. ¿Cómo podía un Dios puro usar a los impuros como instrumento? Esa pregunta no lo dejaba en paz. Habacuc no dudaba del poder de Dios. Dudaba de la coherencia aparente entre su santidad y su método. Sentía que algo no encajaba. Su fe, lejos de desaparecer, entró en una fase más profunda y dolorosa, la fe que lucha por comprender. No era rebeldía, era honestidad llevada al límite. Este conflicto interior revela la humanidad del profeta. Habacuc no era una estatua de fe inquebrantable. Era un hombre real, con pensamientos, emociones y límites, y Dios no lo reprende por eso. Dios permite ese conflicto porque sabe que de él nacerá una fe más madura. Habacuc entendió algo esencial en ese momento. Confiar en Dios no siempre significa entenderlo todo. A veces significa seguir creyendo cuando las respuestas no satisfacen nuestra lógica. Y eso duele. Duele aceptar que Dios ve más lejos, actúa más alto y juzga con una justicia que supera la nuestra.
El profeta también comenzó a percibir que la historia no giraba alrededor de la comodidad de Judá, ni siquiera alrededor de su propia comprensión. Giraba alrededor del propósito soberano de Dios. Esa idea era difícil de aceptar, pero necesaria para crecer. Así, el conflicto interior de Habacuc no fue un retroceso espiritual. Fue una etapa de transformación. Dios estaba llevando al profeta de una fe que pregunta ¿por qué? A una fe que aprendería a decir confío, incluso cuando el camino no es claro. Y en medio de ese conflicto, Habacuc no se alejó, no cerró el diálogo, se quedó. Decidió seguir hablando con Dios, seguir escuchando, seguir buscando, porque entendió que el lugar más seguro para una fe confundida no es el silencio ni la huida, sino la presencia de Dios. Ese conflicto, vivido con reverencia, preparó el terreno para la siguiente pregunta. Una pregunta aún más profunda, que llevaría al profeta a una de las revelaciones más importantes de toda la Biblia. 7. La segunda queja. ¿Cómo puede Dios usar al malvado? Con el corazón aún inquieto, Habacuc vuelve a hablar con Dios. Esta vez, su pregunta es más profunda y más delicada. Ya no se trata solo del silencio divino, sino del método que Dios ha revelado. Habacuc comprende que Dios juzgará a Judá, pero no logra aceptar que ese juicio venga a través de una nación más violenta y corrupta que su propio pueblo. Su segunda queja nace de la reverencia, no de la acusación. Habacuc se dirige a Dios recordando quién es Él, eterno, santo, puro, y desde esa confesión sincera plantea su dilema. ¿Cómo puede un Dios santo tolerar al malvado y permitir que devore al más justo que Él? La pregunta no es arrogante, es dolorosa. El profeta observa a los caldeos como pescadores que arrastran a los pueblos con redes, celebrando su propia fuerza y atribuyendo su éxito a su poder. Esa imagen lo indigna. Le duele pensar que el mal parezca triunfar, aunque sea por un tiempo. ¿Dónde queda la justicia si el violento prospera y el justo sufre? Habacuc no niega la soberanía de Dios. Tampoco exige un cambio inmediato. Expone su incomprensión con humildad. Reconoce que Dios es su roca, pero confiesa que no entiende cómo esa roca puede usar instrumentos tan impuros. Esta tensión revela una fe viva que no se conforma con respuestas simples. En esta segunda queja, Habacuc da un paso más. Acepta que Dios gobierna la historia, pero pide entender el carácter de ese gobierno. No busca controlar a Dios, busca alinearse con Él. Su oración es una búsqueda honesta de sentido en medio del caos. Aquí la historia enseña algo crucial. La fe madura se atreve a preguntar sin perder el respeto. Habacuc no abandona a Dios por no entenderlo. Se acerca más. Lleva su desconcierto al único lugar seguro, la presencia de Dios. Y tras expresar su segunda queja, el profeta toma una decisión clave. En lugar de seguir hablando, decide esperar. Sabe que Dios responderá y está dispuesto a escuchar, incluso si la respuesta lo confronta. Ese acto de espera marca el paso siguiente de su transformación, porque cuando la fe aprende a esperar en silencio, el corazón se prepara para recibir una verdad que cambia la manera de vivir. Y esa verdad estaba a punto de ser revelada. 8. Habacuc decide esperar la respuesta de Dios. Después de expresar su segunda queja, Habacuc hace algo que marca un punto de madurez espiritual. Decide esperar. No huye, no se rinde, no llena el silencio con más palabras. Se detiene. Se coloca, como él mismo dice, en su puesto de guardia, como un centinela que observa el horizonte con atención. Esperar, en este contexto, no significa pasividad, significa disposición. Habacuc decide callar para escuchar, decide mantenerse firme para aprender. Sabe que Dios ha hablado antes y volverá a hablar, y está dispuesto a recibir la respuesta, aunque lo confronte.
Esta actitud revela un cambio interior profundo. El profeta ya no está solo expresando su dolor, ahora está abriendo espacio para la enseñanza. Comprende que la fe no crece únicamente cuando hablamos, sino también cuando aprendemos a escuchar en silencio. La espera se convierte en un acto de confianza. Habacuc se presenta ante Dios como un alumno ante su maestro. Reconoce que su entendimiento es limitado y que necesita ser corregido si es necesario. Dice, en esencia, escucharé lo que Dios diga y aceptaré la reprensión si viene. Esa postura no es debilidad, es humildad. En un mundo donde la injusticia parecía avanzar sin freno, esperar en Dios requería valentía. Era más fácil reaccionar con enojo o resignación. Pero Habacuc eligió permanecer atento, creyendo que Dios gobierna incluso cuando todo parece desordenado. Esta espera no fue cómoda, estuvo cargada de tensión, preguntas sin respuesta y un futuro incierto. Pero fue precisamente en ese espacio de silencio vigilante donde Dios preparó una de las revelaciones más importantes de toda la Escritura. La decisión de esperar transformó al profeta. Ya no buscaba controlar el proceso ni exigir explicaciones inmediatas. Aprendía a confiar en el carácter de Dios por encima de sus propias percepciones. Y esa confianza sería recompensada. Porque cuando un corazón decide esperar en Dios con humildad, Dios responde con verdad. Y la respuesta que estaba a punto de llegar no solo aclararía el conflicto de Habacuc, sino que dejaría una enseñanza eterna para todas las generaciones. Una verdad capaz de sostener la fe, aún en los tiempos más oscuros. Antes de continuar con esta historia, te hago una invitación sincera. Si este contenido está hablando a tu corazón, suscríbete al canal y dale like a este video. Ese pequeño gesto hace que esta historia llegue a muchas más personas que hoy también están buscando respuestas, esperanza y fe. Al suscribirte y darle like, estás ayudando a que este mensaje no se pierda, sino que siga tocando vidas. Gracias por ser parte de este camino. Sigamos adelante. 9. El justo por su fe vivirá. Cuando Habacuc decide esperar en silencio, Dios responde con una revelación que cambia para siempre la manera de entender la fe. No le da primero fechas ni estrategias políticas. Le da una verdad, una frase breve, profunda y eterna. El justo por su fe vivirá. Con esas palabras, Dios pone el corazón del asunto sobre la mesa. Le muestra a Habacuc que aunque el mal parezca avanzar y las naciones se levanten con violencia, la vida verdadera no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. La fe no es una emoción pasajera, es una forma de vivir cuando todo tiembla. Dios contrasta dos caminos. Por un lado, el del soberbio, que confía en su fuerza, en su poder y en su orgullo. Ese camino, aunque parezca fuerte, no es recto y no perdurará. Por otro lado, el del justo, que no se apoya en lo que ve, sino en lo que cree. Ese justo vivirá, aun cuando todo alrededor parezca morir. Esta revelación responde al conflicto interior del profeta. Habacuc aprende que la justicia de Dios no siempre se manifiesta de inmediato, pero siempre es segura. La fe no elimina el juicio ni el sufrimiento, pero sostiene al justo mientras Dios cumple su propósito en la historia. La frase no es una invitación a la pasividad. No significa cruzarse de brazos. Significa permanecer fiel cuando no hay respuestas fáciles. Significa seguir caminando con integridad cuando el entorno invita a la desesperación o al cinismo. Vivir por fe es elegir confiar en el carácter de Dios por encima del caos visible. Para Habacuc, estas palabras son un ancla. Comprende que su llamado no es controlar el curso de los acontecimientos, sino permanecer justo.
No le toca decidir cómo Dios juzga a las naciones. Le toca vivir con fidelidad mientras Dios gobierna la historia. Esta verdad atraviesa toda la Escritura porque toca una necesidad universal: cómo vivir cuando el mundo es injusto. La respuesta de Dios es clara y exigente: vivir por fe. No por certezas humanas, no por cálculos, sino por confianza. Así, el justo por su fe vivirá. No solo aclara la mente de Habacuc, transforma su corazón, le da una base firme para seguir adelante, aun sabiendo que vendrán tiempos difíciles, y prepara el camino para entender que, aunque el juicio llegue, Dios sigue siendo soberano y fiel. Con esta revelación, la historia da un giro. El profeta ya no está solo preguntando, está aprendiendo a vivir. Y esa fe, probada en la espera, lo llevará a comprender algo más grande: que el mal no tiene la última palabra y que Dios sigue escribiendo la historia con justicia. 10. El anuncio del juicio contra la soberbia. Después de revelar que el justo por su fe vivirá, Dios amplía su respuesta y muestra a Habacuc el otro lado de la historia: el destino de la soberbia. El juicio no es arbitrario ni impulsivo. Es una respuesta justa al orgullo, a la violencia y a la idolatría que dominan a las naciones. Dios declara una serie de ayes, advertencias firmes, contra quienes construyen su poder sobre la injusticia. Habla contra los que enriquecen robando, contra los que edifican ciudades con sangre, contra los que humillan a otros para engrandecerse, y contra los que sustituyen a Dios por ídolos hechos por manos humanas. El mensaje es claro: la soberbia no queda impune. Para Habacuc, esto trae alivio y claridad. El profeta entiende que, aunque los caldeos parezcan invencibles, no están fuera del alcance de la justicia divina. Su éxito no es aprobación, es temporalidad. Dios no ignora el mal, lo confronta en su tiempo. La historia no está entregada al caos, sino gobernada por una justicia que ve más lejos. Dios muestra que la soberbia es un engaño peligroso. Hace creer al hombre que es autosuficiente, que su fuerza lo salvará. Pero esa misma soberbia se convierte en su caída. Lo que se levantó con violencia se derrumba por el peso de su propia maldad. Lo que se construyó sin Dios no puede sostenerse. Este anuncio también corrige la mirada del profeta. Habacuc aprende que el juicio no es solo contra Judá, alcanza a todas las naciones. Nadie queda fuera por su poder, su cultura o su éxito. La justicia de Dios es imparcial y paciente, pero inevitable. Al escuchar estos ayes, Habacuc comprende que la fe no niega la realidad del mal, pero confía en el desenlace. El justo no vive por ver resultados inmediatos, sino por creer que Dios pondrá todo en su lugar. Y esa convicción fortalece el corazón en tiempos de confusión. Así, el anuncio del juicio contra la soberbia no es un mensaje de desesperanza, sino de orden. Afirma que el orgullo no triunfa para siempre y que la historia tiene un rumbo moral. Para quien vive por fe, esta verdad es descanso. El mal puede avanzar, pero no gobierna. Con esta certeza, Habacuc deja de mirar solo la fuerza de los imperios y comienza a contemplar la soberanía de Dios. Y esa visión más amplia lo prepara para comprender algo aún mayor: que por encima del juicio y del tiempo, Dios sigue reinando. 11. La certeza de que Dios gobierna la historia. A medida que Habacuc escucha la respuesta completa de Dios, algo empieza a asentarse en su corazón. La historia no está fuera de control. Aunque las naciones se levanten con violencia, aunque la injusticia parezca avanzar sin freno, Dios sigue gobernando cada etapa del tiempo. Habacuc comprende que los imperios no ascienden ni caen por azar. No es la fuerza humana la que escribe el capítulo final de la historia. Es Dios quien dirige los tiempos, los pueblos y los acontecimientos, incluso cuando sus caminos no son fáciles de entender. Lo que parecía caos empieza a revelarse como un plan mayor.
Dios le muestra al profeta que el mal tiene límites. Puede avanzar por un tiempo, puede causar dolor y confusión, pero no es eterno ni soberano. La soberanía pertenece solo a Dios. Los poderosos no reinan porque sean justos, sino porque Dios, en su sabiduría, permite que la historia avance hacia un propósito más alto. Esta certeza cambia la mirada de Habacuc. Ya no observa los acontecimientos solo desde el dolor inmediato, sino desde la perspectiva del gobierno divino. Entiende que Dios no actúa con prisa, pero tampoco con descuido. Su justicia no falla, aunque a veces tarde más de lo que el corazón humano quisiera. Para el profeta, esta revelación trae descanso, no porque todo se vuelva fácil, sino porque todo tiene sentido. La fe deja de ser una lucha constante por respuestas y se convierte en una confianza firme en el carácter de Dios. Habacuc aprende que confiar no es cerrar los ojos a la realidad, sino mirarla sabiendo quién está en el trono. Dios gobierna la historia incluso cuando su pueblo no entiende el camino. Gobierna cuando hay silencio, gobierna cuando hay juicio, gobierna cuando hay esperanza. Y esta verdad se vuelve un ancla para el alma del profeta. Así, Habacuc comienza a dejar atrás la desesperación inicial. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque su comprensión de Dios ha crecido. La fe madura no elimina las preguntas, pero las coloca bajo una verdad mayor. Dios reina. Con esta certeza, el corazón del profeta se prepara para algo aún más grande. Ya no solo acepta el juicio y la espera, sino que empieza a vislumbrar la gloria futura de Dios. Una gloria que no será limitada a un pueblo ni a un tiempo, sino que llenará toda la tierra. Y esa visión, poderosa y esperanzadora, marcará el siguiente paso de su transformación. 12. La visión de la gloria futura de Dios. Después de comprender que Dios gobierna la historia, Habacuc recibe una revelación que eleva su mirada por encima del juicio inmediato. La visión de la gloria futura de Dios. En medio de advertencias y ayes, Dios abre una ventana de esperanza que cambia el tono del mensaje. El Señor declara que llegará un tiempo en el que la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Esta promesa no depende de la fidelidad de una nación ni del poder de un imperio. Depende de Dios mismo. Aunque el mal avance por un tiempo, no tendrá la última palabra. La gloria de Dios llenará todo. Para Habacuc, esta visión es un bálsamo. Comprende que el juicio no es el final, sino un medio dentro de un plan mayor. Dios no está destruyendo por destruir, está corrigiendo para restaurar. La historia se mueve hacia un propósito, que su gloria sea conocida, respetada y reconocida por todos. Esta promesa también pone límites claros a la idolatría. Los ídolos, hechos por manos humanas, no pueden hablar ni salvar. En contraste, el Señor está en su santo templo. Él vive, observa y gobierna. Mientras los ídolos guardan silencio, Dios reina y actúa. Esta verdad ordena el corazón del profeta. La visión de la gloria futura enseña algo profundo. La fe no se sostiene solo mirando el presente, sino confiando en lo que Dios ha prometido. Habacuc aprende a vivir entre el ya del juicio anunciado y el aún no de la gloria venidera. Y en ese espacio, la fe encuentra sentido. Esta revelación no elimina el dolor del proceso, pero le da dirección. El profeta entiende que, aunque su pueblo y las naciones pasen por sacudidas, Dios está llevando la historia hacia una plenitud mayor. La gloria no será parcial ni temporal, llenará la tierra. Así, la visión de la gloria futura transforma la espera en esperanza. Habacuc ya no solo confía en la justicia de Dios, espera su manifestación, y esa expectativa comienza a cambiar su manera de orar, de recordar el pasado y de enfrentar el futuro.
Con el corazón anclado en esta promesa, el profeta está listo para dar el siguiente paso: recordar las obras poderosas de Dios y convertir la comprensión en adoración. Porque cuando la fe ve la gloria venidera, la alabanza brota incluso en medio de la incertidumbre. Hagamos una pausa rápida, solo un momento. Si esta historia te está tocando, compártela, dale like y suscríbete al canal. Y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias. Con esos pequeños gestos, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan fe, esperanza y respuestas. Tu apoyo hace que esta historia siga viajando y siga transformando corazones. Ahora sí, continuemos. 13. La oración poética de Habacuc. Con el corazón ya transformado por todo lo que ha escuchado, Habacuc no responde con más preguntas, sino con una oración. Pero no es una oración común, es un canto profundo, poético y reverente, donde el profeta recuerda las grandes obras de Dios a lo largo de la historia. Habacuc ya no habla desde la confusión, sino desde la memoria de la fidelidad divina. En su oración, el profeta revive cómo Dios actuó en el pasado para salvar a su pueblo. Habla del Señor avanzando con poder, de montes que tiemblan, de ríos que se estremecen y de la creación respondiendo a la presencia de su Creador. Estas imágenes no son exageraciones poéticas sin sentido, son recordatorios de que Dios ya ha intervenido antes y puede hacerlo de nuevo. Habacuc entiende algo esencial. Cuando el presente es incierto, recordar el pasado fortalece la fe. Al traer a la memoria las obras de Dios, la liberación, la justicia, la salvación, su corazón se llena de reverencia. Ya no mira solo lo que vendrá, sino quién es Dios. Esta oración también revela temor reverente. Habacuc reconoce la grandeza de Dios y la pequeñez humana. No minimiza el juicio ni el sufrimiento que se aproxima. Al contrario, confiesa que tiembla ante lo que vendrá. Pero ese temor no lo paraliza, lo lleva a confiar. En su canto, el profeta reconoce que Dios actúa para salvar, incluso cuando sacude la tierra, que su ira no es caprichosa, sino parte de una justicia que busca restaurar. Habacuc ya no discute el plan, se somete a él con fe. Esta oración marca un punto decisivo en la historia. El hombre que comenzó quejándose ahora adora. El profeta que exigía respuestas ahora recuerda quién es Dios. No porque todas sus dudas hayan desaparecido, sino porque su confianza ha crecido. Así, la oración poética de Habacuc se convierte en un puente entre la revelación y la fe vivida. Es la expresión de un corazón que ha aprendido a descansar en Dios, incluso cuando el camino delante sigue siendo difícil. Y desde esa oración, desde ese recuerdo poderoso de la acción divina, el profeta da su último paso, una declaración de fe tan profunda que resonará por generaciones, incluso en medio de la pérdida. 14. Del cuestionamiento a la confianza. Después de orar y recordar las obras poderosas de Dios, algo se consolida definitivamente en el corazón de Habacuc. Ya no necesita entenderlo todo para confiar. El profeta que comenzó su camino lleno de preguntas, ahora se encuentra en un punto distinto. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque él ha cambiado por dentro. Habacuc no ignora lo que viene. Sabe que el juicio se aproxima, que habrá dolor, pérdida y sacudidas profundas para su pueblo. La invasión, el sufrimiento y la humillación no son ideas abstractas, son realidades que se acercan. Y aún así, su corazón ya no está dominado por el miedo ni por la confusión. El profeta confiesa que su cuerpo tiembla al pensar en lo que vendrá. Sus labios tiemblan, sus entrañas se estremecen. La fe no lo vuelve insensible. No es un hombre endurecido ni distante. Siente, teme, se estremece. Pero ahora ese temor no lo empuja a la desesperación,
sino a una confianza más profunda. Habacuc aprende que confiar en Dios no significa negar la realidad, sino afrontarla con Dios. Ya no le pregunta por qué actúa de cierta manera. Ha aceptado que los caminos de Dios son más altos que los suyos. Ha comprendido que la justicia divina no siempre es inmediata, pero siempre es perfecta. Este paso es uno de los más difíciles en la vida de fe. Pasar del cuestionamiento constante a la confianza consciente. No es resignación, es madurez espiritual. Habacuc deja de exigir explicaciones y comienza a reposar en el carácter de Dios. Sabe que Dios es fiel, incluso cuando el futuro es incierto. Aquí el profeta nos deja una enseñanza profunda. La fe no se mide por la ausencia de dudas, sino por la decisión de confiar a pesar de ellas. Habacuc no se avergüenza de su proceso. Al contrario, lo vive delante de Dios, permitiendo que cada etapa lo transforme. Del cuestionamiento nace una fe más sólida. De la queja surge una confianza más pura. Habacuc ya no camina impulsado por la necesidad de entender, sino sostenido por la certeza de que Dios sigue siendo bueno, justo y soberano. Y desde ese lugar de confianza, el profeta está listo para pronunciar una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Una declaración que no depende de lo que se ve, sino de quién es Dios. Una fe que no se apoya en las circunstancias, sino en el Señor mismo. Ese será el cierre de su historia y una de las mayores lecciones de fe jamás escritas. 15. Aunque la higuera no florezca. La historia de Habacuc llega a su clímax con una de las declaraciones de fe más profundas y conmovedoras de toda la Biblia. Después de ver la injusticia, de preguntar, de escuchar respuestas difíciles y de aceptar el juicio que vendrá, el profeta elige confiar. No porque todo vaya a salir bien a corto plazo, sino porque Dios sigue siendo Dios. Habacuc mira de frente la realidad que se aproxima. No se engaña ni se consuela con falsas esperanzas. Sabe que la tierra puede quedar estéril, que las higueras pueden no florecer, que las vides pueden no dar fruto, que el olivo puede fallar y que los campos pueden quedarse sin alimento. Sabe que el ganado puede desaparecer y que la economía, la seguridad y el futuro de su pueblo pueden derrumbarse. No minimiza la pérdida, y es precisamente allí, en ese escenario de escasez total, donde su fe se vuelve más clara que nunca. Habacuc declara que, aunque todo falte, él se alegrará en el Señor, no en las circunstancias, no en la prosperidad, no en la estabilidad, en Dios. Su gozo ya no depende de lo que tiene, sino de quién lo sostiene. Esta declaración no nace del optimismo humano, sino de una confianza madura. Habacuc ha aprendido que Dios no es solo el que bendice, es también el que sostiene cuando la bendición parece ausente. Que Dios no es solo refugio en tiempos buenos, sino fortaleza cuando todo tiembla. El profeta reconoce al Señor como su fuerza, como quien lo hace caminar sobre alturas, incluso cuando el terreno es peligroso. No dice que no tendrá miedo, sino que no será dominado por él. Ha entendido que la fe verdadera no promete ausencia de crisis, sino presencia de Dios en medio de ellas. Con esta declaración, Habacuc cierra su historia de la forma más poderosa posible. No con respuestas completas, no con finales fáciles, sino con una fe firme, consciente y libre. Una fe que ha pasado por la duda, el silencio, la espera y la revelación, y ha salido más fuerte. Aunque la higuera no florezca, no es solo el final del libro, es una invitación eterna. Nos recuerda que la fe auténtica no depende de lo visible, sino del carácter de Dios. Que cuando todo se pierde, Dios sigue siendo suficiente. Así termina la historia de Habacuc, no con certezas humanas, sino con una confianza inquebrantable. Una fe que no se apoya en lo que se ve, sino en aquel que gobierna la historia. La historia del profeta Habacuc
nos deja una verdad que atraviesa el tiempo. La fe no nace cuando todo está bien, sino cuando todo parece derrumbarse. Habacuc no vio un final fácil, no recibió respuestas cómodas, pero encontró algo más profundo. Aprendió a confiar cuando ya no podía controlar nada. Tal vez tú también estés viviendo ese momento en el que las preguntas pesan, el silencio duele y el futuro asusta. Habacuc estuvo ahí, tembló, dudó, sufrió, pero no se rindió. Y su historia nos muestra la solución que permanece: elegir confiar en Dios, incluso cuando la higuera no florece, porque cuando todo falla, Dios no falla. Cuando las fuerzas se acaban, Él sigue siendo fortaleza. Habacuc nos enseña que la fe verdadera no depende de las circunstancias, sino de quien sostiene tu vida en medio de ellas. Y esa misma fe sigue disponible hoy, para ti. Y ahora que llegamos al final de esta historia, quiero saber algo de ti. Déjame en los comentarios qué te pareció este video y qué parte más tocó tu corazón. Tu comentario no es solo una opinión. Ayuda a que este video llegue a más personas que también necesitan escuchar este mensaje. Y si aún no lo hiciste, dale like y suscríbete al canal, porque así sigues apoyando este contenido y no te pierdes las próximas historias. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.